Buenos días, que Dios me los bendiga a todos en esta hermosa mañana. Le damos gracias a Él por su bondad de concedernos un nuevo día y una nueva oportunidad para meditar en su palabra. Llamo su atención a Efesios 5:18, un versículo muy conocido por todos los cristianos. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu. Ese es el versículo y el título de nuestro devocional es un imperativo divino. Imperativo divino. Vamos a dar lectura al devocional, que comienza con una pregunta. ¿Cuáles son las consecuencias de tener el poder del Espíritu de Dios obrando en su vida? Una de ellas es que le darán el calificativo de excéntrico y probablemente lo merezca. No he conocido a una persona llena del Espíritu Santo que la gente no llame excéntrica. Y la razón es que son personas muy diferentes a los demás. Actúan bajo la influencia del Espíritu. Tienen una diferente visión y ven diferentes las cosas. Los mueven motivos diferentes y son guiados por un espíritu diferente. Usted puede estar tan saturado del Espíritu de Dios que su manera de actuar parezca extraña y excéntrica a quienes no comprenden su conducta. El apóstol Pablo fue acusado de estar loco por quienes no entendieron su forma de actuar. Hechos 26-24. Pero la verdad fue que el apóstol vio el asunto con tal claridad que puso en él toda su alma. Caminar con Dios y vivir por encima de las normas mundanas lo pone a usted en conflicto con el mundo. Si usted tiene el Espíritu de Dios, se sentirá acongojado por la iglesia y por el mundo. Algunos creyentes piden la llenura del Espíritu pensando que así serán perfectamente felices. Jamás hubo un error más grande. Lea su Biblia y mire cómo los profetas y los apóstoles siempre estaban gimiendo y angustiándose por el estado de la iglesia y del mundo. El apóstol Pablo habló de llevar siempre en su cuerpo la muerte del Señor Jesús. 2 Corintios 4, 10 al 12. Mientras más tenga del Espíritu, verá con mayor claridad la condición de los pecadores y de los creyentes, y más se afligirá por ellos. Muchas veces su dolor y tristeza serán indecibles, como fue la experiencia del apóstol Pablo en Romanos 9, 1 al 3, cuando habla de la condición de sus compatriotas, sus parientes en la carne, los israelitas. Y a menudo sentirá pena también por la condición del ministerio. Los creyentes espirituales frecuentemente lloran y gimen en secreto cuando ven las mentes nubladas de los ministros en relación con el Espíritu, su mundanalidad y su respeto a los hombres. La espiritualidad del ministerio, aunque real, es con frecuencia tan superficial que el pastor no puede simpatizar y no simpatiza con quienes son espirituales. La predicación no satisface sus necesidades, no les provee alimento, no va con su experiencia. Aunque predique sana doctrina, todavía está en la edad de la infancia espiritual y necesita ser alimentado en vez de tomar alimento para nutrir a la... Disculpen, hermanos. Y dice la oración: Padre Santo, yo sé que seguir a Jesús implica un llamado a separarme del mundo. Lléname con tu Espíritu Santo para que yo pueda hacer un impacto en las vidas de quienes me rodean. Considero como el privilegio más grande ser llamado tu hijo. Amén. Bueno, yo creo que la palabra del Señor está bien clara en esta mañana. Si hay un imperativo
para nosotros en el Nuevo Testamento es que seamos llenos del Espíritu Santo. Y debemos aclarar eso, es un imperativo. No es un consejo de Dios, no es una sugerencia de Dios para sus hijos. Es una orden, es algo que Él espera que nosotros cumplamos, que nos dispongamos a ser llenos del Espíritu Santo y a vivir llenos del Espíritu Santo. Ser guiados por el Espíritu Santo en toda nuestra vida. No podemos dejar esto como una opción más, o dejarlo a ver si pasa, y si no también. Realmente, amados hermanos, disculpen, estamos teniendo este asunto con las llamadas que ya no sé qué voy a hacer. Estamos teniendo el desafío de enfrentar esta verdad en nuestra vida cada día. Porque cada día es una nueva lucha, es un nuevo enfrentamiento a las condiciones actuales que atentan en contra de la vida llena del Espíritu. No solamente en circunstancias personales o familiares, sino que nuestro mundo se constituye enemigo de Dios y no vive bajo las ordenanzas y las directrices de Dios. Pues entonces, evidentemente, vamos a estar encontrados con el mundo. El hermano usa aquí un término que quizás para nosotros no es muy familiar. Yo cambiaría la palabra excéntrico por fanático. Es probable que en el tiempo que él vivió, a las personas espirituales llenas del Espíritu y que querían agradar a Dios, eran tildados así por la inmensa mayoría de creyentes que no viven bajo o que no vivían bajo el poder del Espíritu Santo. O sea, este es un excéntrico, es alguien que quiere ser diferente a toda costa. En los tiempos modernos quizás la palabra más apropiada sería un fanático. La verdad es que siempre vamos a estar en contraposición al sistema actual. Y las personas que viven de acuerdo a las normativas que dicta el mundo secular van a estar encontrados con aquellos que quieren agradar a Dios. Porque el que quiere agradar a Dios se constituye casi automáticamente como un enemigo del mundo. Porque no van los principios de unos con el de los otros en armonía, en ninguna manera. Cualquiera que quiera vivir piadosamente en Cristo Jesús, dijo el Señor, allá encontrará persecución, oposición de alguna forma. Y ya hemos comentado acerca de esto. A estos, dijo el apóstol Pedro, les parece cosa extraña que vosotros, los que han querido agradar a Dios, no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y les ultrajan. Dicen toda clase de maldiciones contra ustedes, los critican, en fin, no están en ninguna manera contentos con que nosotros querramos agradar a Dios. Pero lo curioso de esto es que, como dice nuestro hermano, que no solamente sucede a veces en el caso de el mundo o las personas que no conocen a Dios, que nos tildan de fanáticos y locos, sino que entre los mismos creyentes. Cuando hay personas dentro del cuerpo de Cristo que no están caminando en el Espíritu, que no están siendo guiados por el Espíritu, que su atención no está puesta solamente en Dios, entonces cuando alguien quiere agradar a Dios y comienza a vivir una vida llena del Espíritu, inmediatamente es criticado y es tildado de fanático. Tenemos que ver la línea, ¿verdad?, divisoria entre esto, porque es muy fina. Una cosa es que de una manera injusta, equivocada, se nos diga que somos fanáticos. Y otra cosa es que estemos dando lugar a que con toda verdad se nos esté tildando de fanáticos. Porque
el vivir llenos del Espíritu Santo y guiados por el Espíritu Santo, nada tiene que ver con muchas de las cosas que nosotros estamos viendo hoy en el cristianismo apóstata, los que han abandonado la verdadera fe que ha sido una vez dada a los santos y están haciendo y deshaciendo cosas absurdas, cosas completamente fuera de la razón, y la están atribuyendo supuestamente al poder y al mover del Espíritu Santo. Pero están mutilando las Escrituras y están, por otra parte, añadiendo las Escrituras. No solamente hay mala exégesis, es decir, mala interpretación y comprensión de la palabra de Dios, que viene siendo dejada a un lado para justificar las doctrinas y los pensamientos de los hombres, una mala exégesis sin aplicar las reglas de interpretación bíblica adecuadas, o por otra parte una eisegesis, es decir, metiendo significado a la Escritura que no tiene. Y están viendo cosas en las Escrituras que ni soñando están allí, ni siquiera aplicando la más grande imaginación, pero así lo hacen. Y olvidan el principio bíblico de que no debemos acostumbrarnos a pensar más allá de lo que está escrito. Esas interpretaciones fantásticas, con el afán de aparentar ser los ungidos de Jehová y tener el poder, el monopolio del Espíritu Santo, y que rayan en la locura, que rayan en las prácticas oscurantistas, espiritistas, eso no se justifica de ninguna manera. La vida llena del Espíritu no tiene que ver con eso. Ni el poder espiritual necesariamente tiene que ser evidenciado a través de milagros y señales. Creemos en eso. Y creemos que Dios lo puede hacer y lo hace. Pero ni siquiera en nuestras Biblias usted podrá encontrar que ninguna señal externa o manifestación de poder puede ser considerada como la normativa de la vida llena del Espíritu Santo. La vida llena del Espíritu Santo se evidenciará siempre a través del fruto del Espíritu en nuestros corazones, creciendo y haciendo de nosotros personas que vivan agradando a Dios. Aún en el texto este que leímos, si usted se da cuenta, dice el apóstol Pablo: por tanto, no seáis insensatos, o sea, no seáis necios, sino entendido de cuál sea la voluntad del Señor. O sea, la voluntad del Señor entonces dice: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. O sea, que lo primero que asumimos aquí es que la voluntad del Señor es que seamos llenos del Espíritu Santo. Y solo los sabios y entendidos estarán de acuerdo con esto y buscarán el ser llenos del Espíritu Santo. Pero dice después: hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias a Dios por todo, o dando siempre gracias por todo al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, que entonces la vida llena del Espíritu, y aquí quizás debamos ponernos a pensar un poco, está relacionada directamente con el tipo de conversación que nosotros sostenemos en los diferentes contextos. ¿Qué hablamos? Porque dice: hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales. ¿Cuál es el tema de nuestras conversaciones? Es probable que alguien quiera ajustar esto solo al contexto del culto público. Bueno, es posible y hay alguna justificación para eso, pero también la Biblia nos habla de que las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres y nosotros no debemos hablar una cosa en el templo y otra en la casa. Nosotros tenemos que llenar nuestra mente con las cosas espirituales y nuestras conversaciones deben girar en ese contexto. No es que siempre vamos a estar hablando de Dios y de la Biblia, aunque estaría bien, ¿verdad? Lo que dice la palabra de Cristo: abunda en vuestros corazones.
El punto es que, hermanos, muchas veces tomamos algunas licencias, nos damos algunos permisitos para estar hablando cosas que no son para edificación, sino para destrucción de nosotros mismos o de la reputación de alguien más. Tenemos que tener cuidado con eso porque es muy pronta la lengua para comenzar a murmurar. Es muy pronta la lengua para comenzar a hacer chistes colorados. No sé quién le habrá puesto colores a los chistes, pero bueno, usted sabe lo que estoy hablando. Es muy pronta la lengua para usar incluso el nombre de Dios y de Cristo en esos chistes. Es asombroso. Pero ni siquiera eso deberíamos hacer. El nombre de Dios es santo, es admirable. El nombre de Dios no debe estar siendo tomado en vano. Porque si hablar de Dios fuera de un contexto donde haya razón para hacerlo, sin ningún propósito, es considerado tomar el nombre de Dios en vano, ¿cuánto más poner a Dios en esos chistes colorados? Tengamos presente que la vida llena del Espíritu se ocupa de esos detalles. Y lo que llena nuestro corazón es lo que sale de nuestra boca. De la abundancia del corazón habla la boca. Pero a veces nos volvemos loquitos por hacer un chiste de doble sentido y que involucra además a Dios, a Cristo. Eso es algo que va más allá. Incluso de tomar el nombre de Dios en vano, es una blasfemia. Y no nos escandalizamos cuando otros que, como no temen a Dios, lo hacen, más bien nos reímos. Honestamente, debemos pensar, hermanos, mucho más detenidamente en estas cosas. Es un imperativo ser lleno del Espíritu Santo. Es un imperativo vivir la vida llena del Espíritu Santo. Y eso implica la obediencia a su palabra. La sensibilidad, como dice nuestro hermano aquí, a la condición espiritual del mundo. No podemos seguir contemplando a las personas sin Dios y sin esperanza como que son más felices que nosotros. Están más realizados que nosotros. Recuerden el Salmo 73 que en otras ocasiones he compartido. No podemos seguir siendo indiferentes a la condición espiritual, no solo del mundo impío, sino a veces de las personas en nuestra iglesia, en nuestra congregación. Tenemos que tener visión espiritual para poder ver la necesidad que tienen de ser llenos del Espíritu Santo, comenzando por el púlpito, como el hermano bien nos dice aquí, porque a veces ese fenómeno ocurre. A veces son los creyentes que están sentados en las bancas los que tienen el poder espiritual y la visión para ver la carencia de vida espiritual en los líderes, en los que predican, en los que ministran. Y ahí tenemos una posibilidad latente y tenemos que tener nuestras mentes y corazones abiertos para dejarnos también nosotros ministrar y enseñar. Y que en un momento dado venga un Natán y nos diga, tú eres ese hombre. Tenemos que despertar, hermanos, y tenemos que buscar con todo nuestro corazón esa vida consecuente de la plenitud del Espíritu Santo. Y no estemos en conflicto, en preocupaciones, o vayamos al campo de las controversias, y yo tengo la verdad y tú no la tienes, y es así y es de esta manera. Mire, finalmente lo que importa es el fruto. Y si la persona está dando el fruto del Espíritu en su vida y está agradando a Dios y está mostrando ese fervor espiritual, hermanos, todo lo demás sale sobrando. No quiero ser muy específico porque, repito, mi propósito no es herir las sensibilidades de nadie. Pero lo que importa es el resultado, es el fruto, es la evidencia de que la persona está viviendo la vida en el Espíritu y llena del Espíritu. Eso no puede ser cuestionado por nadie, aunque esa persona no haya tenido evidencia externa alguna de haber sido llena con el Espíritu Santo.
Porque el Espíritu Santo, cuando llena la vida, lo primero que hace es controlarla, es guiarla. Ni siquiera el control ese que en la manera que lo entendemos, control autoritativo y por la fuerza. No, ese no es. No somos marionetas, no somos títeres, no somos zombies. No. Lo que se espera es que haya una disposición ahora para dejarnos guiar por el Señor y someternos a su voluntad. Y por amor. Ya no tanto por el temor, aunque el temor y el amor van juntos en nuestra relación con Dios. Pero eso es lo que es ser lleno del Espíritu Santo. Y no podemos nunca cuestionar esa realidad en la vida de una persona que viva de tal manera, demostrando que está rendida a Dios y que le ama con todo su corazón. Recordemos, hermanos, es un imperativo de Dios para nosotros. No un consejo, no una sugerencia. Tenemos que ser llenos del Espíritu Santo de Dios y vivir la vida llena del Espíritu Santo de Dios, dando testimonio del Evangelio de Cristo, poniendo el nombre del Señor en la boca de los impíos, pero para que lo bendigan. Dice el Señor Jesús, que los hombres vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Ese será el resultado, entre otros, de que nosotros vivamos llenos del Espíritu Santo. La gente que nos observa dará gloria a Dios. Y aunque eventualmente no se rindan a Él y le sirvan, eso puede ocurrir un día. Porque el Espíritu Santo que nos quebrantó a nosotros y nos convenció de pecado, de justicia y juicio, lo podrá hacer con ellos también en un momento dado, cuando sean inspirados por nuestro testimonio. Eso es lo que debemos hacer. Oremos para que Dios nos ayude en esta dirección, hermanos. Que seamos llenos del Espíritu Santo y vivamos la vida en el Espíritu Santo. Oremos por la iglesia nuestra. Quisiéramos ver a nuestros hermanos todos de la iglesia de Sur Flores viviendo llenos del Espíritu Santo. No nos debe preocupar otra cosa, si somos muchos o si somos pocos. Hay quien está con el afán de contar nada más. Y no lo digo porque seamos pocos nosotros, es porque es una realidad. Seamos como aquel pastor, que en una reunión de pastores todos estaban presumiendo de cuántos miembros tenían. Y a ver usted, pastor fulano, no, nosotros tenemos 239, creo, no, 240 más bien. Y usted, no, tenemos 300. Y usted, nosotros somos 100. Y cuando llegaron a uno allí que estaba un poquito como con la cabeza baja. Pero, ¿y usted, pastor, cuántos miembros tiene? Dice, honestamente, no lo sé. Porque en nuestra iglesia no los contamos, los pesamos. Interesante, ¿no? Eso no quiere decir que no estemos interesados en el crecimiento numérico de la iglesia. Tenemos que traer tantas almas como sea posible al arrepentimiento. Pero yo creo que mucho más importante que contarlos es pesarlos. Porque podemos estar llenos de gente, pero gente que no conoce a Dios. Tenemos que preocuparnos también por la calidad de vida espiritual, por el conocimiento bíblico de las personas que conforman nuestras iglesias. Porque una de las cosas que es señal de estar llenos del Espíritu Santo es el hambre y por el conocimiento de la palabra de Dios. Así que el Señor nos ayude a todos, porque finalmente todos, sin excepción, estamos necesitados de seguir siendo llenos del Espíritu Santo y viviendo las vidas llenas del Espíritu Santo que a Dios le agrada. Que el Señor les bendiga a todos y tengan un excelente día. Vamos a orar. Te damos gracias, Padre Santo, por la verdad de tu palabra, que en esta mañana nos confronta con este imperativo,
con esta orden divina de que debemos ser llenos del Espíritu Santo para vivir la vida que a ti te agrada. Señor, perdónanos por cuanto quizás hayamos estado viviendo y nos hayamos estado conformando con un poco menos que esto. Ayúdanos a despertar a esta realidad y a buscar ante todas las cosas esa plenitud de vida espiritual que nosotros necesitamos para servirte adecuadamente, ser aprobados por ti como obreros que usamos bien tu palabra. Yo te pido en esta mañana que si alguien está carente, Señor, de esa visita fresca de tu Espíritu a su corazón, que en esta mañana puedan recibir esa lluvia fresca de tu Espíritu. Así te ruego por todas las necesidades por las cuales estamos orando cada día, que tú tengas compasión y misericordia, Señor. Rogamos, Padre, que concedas este milagro que estamos pidiendo para la vida de Norma Escobedo y podamos todos bendecir y glorificar tu nombre al final de la jornada. Que tú seas con las intervenciones quirúrgicas que pendientes, como nuestra hermana Isaura, nuestra hermana Esmeralda Aldana, Señor, y probablemente nuestra hermana María Díaz, que hoy estará viendo al médico. Rogamos, Padre Santo, que tú des tu gracia y sabiduría a ese médico para que lo mejor sea hecho con nuestra hermana Mariquina, Padre. Así, Señor, ruego que traigas recuperación completa a nuestra hermana Gladys Pedraza, que ha tenido estas dificultades con sus pies. Sana a nuestra hermana, Señor. Sé con María Antonia también, que sin dudas ha afrontado grandes dificultades, pero ahí se mantiene. Señor, también trae a ella salud, trae fortaleza. Así, mi Señor, te ruego por las necesidades de empleo, que tú sigas proveyendo de trabajo para los que lo necesitan, Padre, y el pan nunca falte en la mesa de tus hijos. Trae consuelo, fortaleza al atribulado. Mira cuántas personas están sufriendo en estos tiempos por la pérdida de un ser querido a raíz de este virus. Padre Santo, hemos estado escuchando a través de las noticias que los casos han aumentado el doble en tan solo 15 días aquí en nuestra ciudad. Y rogamos por misericordia, Señor, que tú pongas tu mano, Padre, y hagas que esta situación pueda terminar pronto. Protege a tus hijos, Señor, y a los que tú llames a tu presencia, pues que la familia pueda ser consolada, Señor, y fortalecida. Ayúdanos en estos tiempos difíciles para que vivamos la vida llena del Espíritu y pueda enfrentar todas estas situaciones y nuestra fe nos haga más que vencedores, Señor. Bendice nuestra iglesia, los planes de trabajo. Y te pido, Señor, que nos ayudes a ser sabios, a poder tener discernimiento espiritual y estar atentos a la dirección de tu Espíritu en cuanto a todo lo que hemos de hacer y lo que no debemos hacer también. Te lo pido en el nombre y por los méritos de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Quería, amados hermanos, aunque lo pienso decir allá en la iglesia hoy, si el Señor nos concede la oportunidad de estar en nuestro templo hoy a las 7 con el estudio bíblico, debemos ir considerando, a raíz de todo esto que está pasando, los casos aumentan, tanto de infectados como muertos y hospitalizados. Es probable que tengamos que ser un poco más cuidadosos y seguir manteniendo las normas. Al primero que no le gusta el trapo ese en la cara es a mí. Aunque hoy me vendría bien con el color de mi camiseta, ¿no? Pero a pesar de que esto es incómodo y a nadie le gusta, yo creo que deberíamos continuar guardando estas normas y la distancia. Yo sé que a veces uno siente que si no nos saludamos, pues qué va a pensar, ¿verdad? Pero si ya lo tomamos como una norma hasta que todo esto pase, pues nadie se va a sentir mal, ¿verdad? Entonces, mejor es que guardemos las normas, guardemos la distancia, saludémonos de palabras o con el puño y sigamos guardando estas normas para testimonio también y para que las personas que están con la disposición de asistir al templo lo hagan con tranquilidad y no pensando de que va a haber una persona indiscreta que lo va a poner en peligro. Es mejor que guardemos las normas.
Y así, bueno, eventualmente, primero Dios, todo esto pasará. Pero recuerden, tenemos que ser cuidadosos y pensar en los demás. Sobre todo, pues, cuando hay personas vulnerables, ¿no? Y yo soy una de ellas, por cuanto tengo esas dos bombas de tiempo que tanto mencionan cada vez que hablan de estos asuntos, que es la presión arterial alta y la diabetes. Así que, pues también pensemos en los más vulnerables. Que Dios me los bendiga, que tengan un excelente día y nos vemos en la noche, si Dios lo permite, para compartir la enseñanza de la palabra de nuestro Dios. La paz de Cristo sea con todos ustedes. Amén.